gestión, como son las direcciones de hospitales, eh, implican aquello que muchas veces se denomina y que aparece en los testimonios de las entrevistadas como la soledad del gestor o de la gestora, ¿no? ¿Verdad? Eso implica, me gusta mucho esto del poema de Antonio Machado, una Perderás todo lo que tienes. Piénsalo bien. ¿Qué implica será de una... mí en el futuro? No es asunto del gran príncipe heredero. Se Tráigame tinta y metió Karina, el pincel. Karina, micrófono. Eh, Luego no te arrepientas. Karina, Sí, ay, implica una conversación consigo mismo, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay momentos de mucha, relatan las entrevistadas, de mucha soledad, de mucho rumiar para adentro con uno mismo, de horas a veces de desvelo, los problemas que uno tiene que enfrentar y que no es menor, que no es menor y que debemos tener en consideración, ¿no? Y que necesita del cuidado del gestor, ¿no? Que es un tema que creo que también debemos poner sobre la mesa. Entonces, en ese contexto, predominan en general en los testimonios de los entrevistados un balance positivo de las experiencias que realizaron, a pesar de lo cual la mayoría de los entrevistados me dice que no volvería a realizar la experiencia. ¿Tá? Hay 4 que sí, que volverían a realizar la experiencia. Predominan sentimientos de malestar que afectan al yo, provocando sufrimiento. Allí hay varios relatos y testimonios que yo acá no traje, pero que claramente eh, em, implican un, un impacto en la subjetividad de las personas importante, que bueno, que incluso lleva a la necesidad incluso de consultas en salud mental, por ejemplo, ¿no? Pero también aparece la gratificación, ¿tá? Y aparece en casi todos los testimonios, ¿tá? Si bien hay un malestar que hay que bancarse, también aparece la gratificación que está vinculada a las posibilidades de contribuir a un proyecto y a ser reconocidos por esa contribución al proyecto, ¿tá? Eh, y yo entrevisté a los gestores y gestoras en un momento bastante próximo a que habían dejado la gestión, aproximadamente a un año de haber dejado la gestión, y me encontré algo que en principio no esperaba encontrarme, que es que el después de la gestión es un momento relevante también en los relatos. ¿Tá? El hecho de haber sido director o directora del hospital y el día después volver a la tarea de enfermería que de repente teníamos anteriormente, condimentado además por alguna presión de las nuevas autoridades, eh, provoca también sufrimiento eh, y, y adaptación a una nueva realidad. Spinelli dice es como bajarse de un tren en marcha a alta velocidad y de repente, bueno, el teléfono deja de sonar, volvemos a nuestra realidad de todos los días y bueno, es un momento que creo que hay que preparar también, o sea, prepararse para el momento del después. Eh, las conclusiones las voy a pasar rápidamente porque ya están, ya se las relaté, ¿tá? Básicamente le voy a hacer un punteo nada más. La profesión de enfermería logró alcanzar una posición en el campo que no había accedido con anterioridad y modificó el juego social de los hospitales. Esa gestión de enfermería puede describirse como de cercanía, con una perspectiva sistémica de resolución de problemas y con apertura a la participación en el trabajo colaborativo, que son aspectos que forman parte del hábitus de enfermería, que son expresión del hábitus de enfermería. Em, la llegada de profesionales de enfermería a la posición de gestión implicó algunas reacciones
de cuestionamiento, pero más bien hubo reacciones de apoyo y no se abortó ninguna experiencia de gestión por este motivo. Los gestores valoran positivamente en general las experiencias, pero el impacto en la subjetividad fue muy importante. Eh, Se destaca este saber hacer de enfermería en gestión, ¿tá? Que no aparecía, por ejemplo, en el libro de gobernantes y gestores que les había mostrado anteriormente. ¿Tá? La principal limitación que tiene esta investigación es que no se recogió la perspectiva de los otros y las otras trabajadores y trabajadoras de los hospitales, sino que esta es una investigación solo desde la perspectiva de los propios gestores. Bueno, la pertinencia de las teorías de la sociología de Bourdieu, de la teoría de juego social de Matus para analizar esto, estas estas experiencias, ¿tá? Como les comentaba anteriormente. Y por último, dejarles, para cerrar con una frase un poco esperanzadora, una de las entrevistadas me decía, tiene eso lindo la gestión de que podés soñar un poco más y dirigir y proponer hacia ese sueño y hacia esa utopía. ¿Tá? Creo que eso resume un poco el por qué las enfermeras y los enfermeros entrevistados fueron capaces de, bueno, eh, bancarse, superar la sensación de malestar y seguir adelante con la tarea de gestión. Y, y en conclusión, decirles que esta investigación fue defendida en el año 2024. Eh, Durante el periodo 2020-2025 de gobierno, eh, fueron sacados todos los enfermeros y enfermeras que hacían gestión en una dirección de un hospital. Y a partir del cambio de gobierno de este año, en que nuevamente volvió la izquierda al gobierno, volvimos con mucho más fuerza. Hay muchos más enfermeros y enfermeras en puestos de gestión que anteriormente, lo cual, bueno, abre nuevas perspectivas a nuestra profesión a futuro que creo que hay que seguir sosteniendo. Bueno, me extendí mucho más creo que de lo que había pensado. Este, eh, Dejo por acá y dejo de compartir para poder intercambiar. Bueno, primero que todo agradecerle al doctor Juan Pablo esto que nosotros siempre vemos cuantitativo, 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 esta nueva experiencia y este afrontamiento a ver otro tipo de enfoque muy comprometido como es la investigación cualitativa, en donde nosotros tomamos las vivencias y las percepciones del otro, y podemos llegar, como ha llegado, a estas conclusiones que abren al campo de nuevas investigaciones. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con las instituciones? Porque generalmente nos enfocamos solamente en lo que pasa en nuestro lugar, en nuestro sitio de comodidad. Pero ¿qué pasa a nivel institucional, de otras instituciones? Eso, en los trabajos que hemos observado, no hay ningún trabajo que toque este tema tan importante. Así que quiero agradecerte y bueno, a ver qué es lo que los participantes pueden preguntar o aportar. Daniela.
Está muteada, Dani. No, seguí muteada. Bueno, mientras tanto vamos a Sandra, a ver qué es lo que nos dice Sandra, a ver. Buenos días. Gracias, doctor Juan Pablo. La verdad que es muy enriquecedora la experiencia. Para compartir lo que yo me parece interesante, por ejemplo, en Rosario tenemos en atención primaria licenciados en enfermería que son coordinadores de centro de salud, y porque es como que se ha diversificado la coordinación de los centros de salud, y también hay psicólogos coordinadores de centro. Y en el hospital de niños donde yo trabajo, que es el Vilela, desde hace 2 años ya, la vicedirectora es licenciada en enfermería, la licenciada Nelly Guaymás, y la verdad que yo estoy participando de la gestión de enfermería ya desde el año 2016, como jefa de servicio primero y ahora a cargo de la supervisión. Es diferente la mirada cuando uno tiene que hablar en la dirección de las problemáticas diversas de enfermería con alguien que entiende de la necesidad, a tener que explicar todo desde cero, cuando la mayoría de los trabajadores del hospital son enfermeros. Entonces, bueno, puede haber discrepancias, puede haber resistencias por parte del nivel operativo hacia las decisiones que se toman, que muchas veces tienen que ver con decisiones políticas, pero desde el departamento de enfermería la verdad que la diferencia se nota. Eso, ¿no? Bueno, eso abre el campo, Sandra. Sí, sí, El totalmente. doctor nos ha dado algunas herramientas que son importantes para, más que nada en el enfoque. Y en el Hospital Alberdi también hay un licenciado en enfermería que es subdirector, no directores, pero por lo menos en el Vilela, la dirección, si bien hay un director médico y 2 subdirectoras, una licenciada en enfermería y una médica, se nota que se comparte porque he participado de algunas reuniones en las que están los 3, y la verdad que no se nota una supremacía en ese trinomio, no se nota una supremacía de autoridad, sino que siempre Nelly se destaca. Quiero agregar, sí, que, bueno, ante todo agradecer a Juan por esta presentación. Y quiero destacar que uno de los primeros subdirectores que tuvimos también en el ECA fue el licenciado José Ugarte y después la magíster Barbarich, egresada de esta maestría, como subdirectores. Quería hacerle una pregunta a Juan, porque en realidad nosotros tenemos un pequeño problemita sobre la consideración de enfermería dentro del escalafón de profesionales de la salud. ¿Sí? Es un problema que aqueja en general algunas jurisdicciones más que otras, pero creo que también esa es una limitante, además de la cuestión política, en relación a si en Uruguay están considerados, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, directamente ellos están dentro del escalafón administrativo, ¿sí? Quería preguntarle cómo era allá. Bien, acá dentro del sector público
Me llama mucho la atención que me digas que están dentro del escalafón administrativo. No recordaba eso. Sí, Este, es una gran diferencia para acceder a las direcciones, claro, justamente. claro. No, mira, acá en el sector público, el sector privado es toda otra historia que no voy a comentar ahora, pero del sector público. Acá hay escalafones, el escalafón clásico y dentro del sector público voy a hablar del sector salud específicamente. El escalafón A es el escalafón profesional. Y después había un escalafón B, que es técnico profesional. ¿Tá? Nosotros durante años, cuando yo empecé a trabajar, pertenecíamos al escalafón B, técnico profesional. Esa fue otra conquista que no me acordaba. A partir de los años 90 por ahí, pasamos al escalafón A. Compartimos el mismo escalafón que en principio en el escalafón A estaban solo los médicos y los odontólogos. A partir de ese momento, todas las carreras universitarias con nivel de licenciatura pasaron a ocupar el escalafón A, y por lo tanto somos el mismo escalafón que el nivel médico. En eso estamos nosotros en realidad. Pero como siempre, digamos, pasa, bueno, Argentina tiene una jurisdicción mucho más grande que Uruguay y medio como que la lucha está, viste, disgregada en ese sentido. Pero Sí. vamos orientados, digamos, a conseguir el reconocimiento profesional. Les pido un segundito que me golpean acá y ya estoy. Bueno, como verán, hay pequeños tips que nos ha dado el doctor como para volcarlo a una investigación cualitativa, esto de qué pasa con nosotros, ¿no? Si nosotros permitimos esto, si nosotros nos sentimos en zona de confort con esto, de ser solamente técnicos y nada más, de no pensar que hay otra forma de abordar todo lo que tenga que ver con la gestión, ¿no? Carla, ¿es para el doctor? ¿Lo esperás un ratito? Así que como les decíamos ayer, esto es todo un trabajo. El cualitativo requiere de lectura, de fundamentación, de justificación del problema, que es muy interesante, es muy interesante. La verdad que hay muchas cosas ahí de los relatos que parecerían que te abren la puerta para investigar, ¿no? Esto de los vínculos, del yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa estructura que tenemos? Si no permitimos nosotros que esa estructura continúe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Podemos llegar a una conjunción? Esto de no superponer, sino estar a la par, de poder planificar y poder gestionar un ámbito de salud. Sí, retomando esto, que un poco también lo decía Leonardo Federico en las clases, esto de si realmente nosotros perpetuamos este modelo, ¿no? Si no somos replicadores de este modelo, de esta estructura tan jerárquica, bueno, que la pudimos observar y la idea era justamente en el desarrollo de este año, con todas las asignaturas que cursaron, y pudieran incorporar esta cuestión teórica, bueno, para empezar el año que viene con la investigación, como dice Oli, y todas las preguntas que se vienen.
Y hay mucho de lo que dijo el doctor que tiene que ver con lo epistemológico, chicas, con esto de abordar desde una teoría fundamentada todo el proceso que nosotros vamos a desarrollar en un trabajo final. El estudio cualitativo todo el mundo le escapa, pero en realidad es muy atrayente, es muy atrayente. Oli, una cosita que quería decir. Sí, ¿Me escucha? sí, Natay. Ah, bien, no. Primero, bueno, agradecerle a Juan Pablo, que, bueno, él fue, recién ahora me doy cuenta, que gracias porque él fue jurado mío de la maestría en salud pública, fue parte del tribunal de mi jurado, y nos encontramos ahora en este espacio. Yo acá dentro de la maestría, Juan Pablo, soy parte de la comisión académica, así que conformo ahí el equipo con Olinda, con Laura. Pero bueno, quería decirles que en función de estas cuestiones que veíamos ayer, que muchos se preguntaban sobre la construcción del objeto de estudio y demás, ver cómo todo ese reconocimiento sobre lo que él fue haciendo inicialmente, qué estudios había sobre el tema hacia el momento, qué era, digamos, lo que estaba indagado, investigado y demás, es todo, digamos, medianamente igualitario, ¿sí? Solo que en un momento, y creo que, bueno, Juan Pablo sabrá corregirme, tras, digamos, el recorte que fue haciendo y llega a la formulación de la pregunta de investigación, es ahí donde toma el camino hacia el enfoque, ¿no? Y determina hacerlo desde un enfoque más cualitativo. Que eso era un poco, digamos, lo que hablábamos ayer, en qué se diferenciaba uno o en otro. En realidad, todo lo que tiene que ver con ambos referentes, tanto el estado del arte como el marco teórico, impacta para los dos. Pero creo que a partir de la pregunta y los objetivos que uno se plantea tras toda esa familiarización y recorrido es donde toma ese camino. Eso como para traspolarlo un poco a lo que hablábamos ayer del planteamiento del rol en rol. Gracias, Nati. Un gusto, Nati. Vi tu nombre, pensé que podría ser la misma, pero no estaba seguro. Así que, bueno, un gusto encontrarnos en este espacio también. Igualmente, gracias por tu experiencia maravillosa. Gracias. Bueno, Pablo, hay dos maestrandas que quieren hacerte unas preguntitas. ¿Sí? Dani, ¿pudiste resolver el problema de tu micrófono? Ahí está. A ver, ¿me escuchan? Ahí está, ahí está. Bueno, primero que me parece sumamente interesante, relevante y de actualidad el tema. Yo soy de la provincia de Santa Fe, de un pueblo que se llama Melincué. En todo lo que es nuestra zona son todas licenciadas en enfermería, las directoras de los zancos, alrededor de Melincué, incluso en Melincué, son todas licenciadas y creo que esto que hablaba del juego social de Matu es un enfoque bastante interesante porque justamente como le explicaba, los actores sociales Se corta, marcan Dani. un poco la cancha. Los campos. Y nada, la pregunta ya me la hizo Laura. La pregunta ya la hizo Laura, que quería saber justamente en qué posición estaban los enfermeros, porque bueno, sí, acá no estamos reconocidos, pese a que cada día hay más enfermeros que asumen este rol de directores. Qué bueno saber que se está dando entonces esto de que enfermería está ocupando posiciones de gestión. Sí, y estamos enfrentando los mismos problemas que enfrentan allá, evidentemente, la complejidad con los médicos, los cambios políticos, todo similar. Carla, no sé si querés.
Sí, bueno, primero agradecerle por la charla que fue como muy interesante. Hacía mucho que no me atrapaba algo así como, es como empezar, ver autores nuevos, ver cómo la parte del marco teórico uno empieza a enriquecerse, así que bueno, muchísimas gracias Juan Pablo. Y bueno, segundo, bueno, yo soy santafesina también, pero hace 20 años que vivo en San Juan, y bueno, la realidad de San Juan es que bueno, los licenciados en enfermería forman parte de la ley de profesionales, pero tenemos la salvedad de que cuando cambia el gobierno, cambian las jefas, cambian, así que cada 4 años se cae todo el trabajo que se ha realizado, porque no hay una continuidad, sino es como que hacen un borrón y arranca otra nuevamente, otra gestión, y bueno, es como muy político la provincia de San Juan. Y nada, eso es como, haces todo un trabajo de 4 años, la parte de gestión, la parte de trabajo, y cuando cambia la gestión, cambian las caras. Entonces, y como decía él, que planteaba esto de que no estamos preparados a estar en una parte de gestión y después cuando pasan los 4 años, volver al asistencial es muy duro, y bueno, a veces no estamos preparados para eso, y creo que también forma parte de un aprendizaje que deberíamos tener. Acá igual, yo hoy no lo dije, pero los cambios de ciclo político implican en general los cambios de los gestores, aún ganando el mismo partido a veces, se cambian también los gestores, y hay un desperdicio de los saberes hacer impresionante, porque cada persona, sobre todo si empieza de cero, si no ha tenido experiencia, bueno, se desaprovechan saberes, ¿no? Sí, Claramente. totalmente. Lo que pasa a veces, y a lo mejor uno hace, como, a ver, en chiste, como dicen esto de por portador de cara de otra gestión, terminan llevándose puesto a lo mejor una gestión que funcionaba o que tenía como, por ejemplo, a mí mi situación, yo era jefa de área y tenía a cargo 35 enfermeros, 4 centros de salud, y como estuve muy expuesta, que no era expuesta, sino que visibilizábamos el trabajo de enfermería con operativos, con registro, con la parte de computadora y todas esas cuestiones que se compartían ministerialmente, nos dijeron, bueno, no, como han estado muy expuestas, lamentablemente tenemos que poner a alguien de nuestra gestión. Entonces, te da esa impotencia de que si algo que funcionaba y estaba bien, se podía continuar, se borre por una cuestión política. Tal cual. Me preguntan allí si algún director enfermero pudo llegar a ocupar algún puesto político. En este cambio de gobierno, en esta legislatura, tenemos 2 colegas que son diputados nacionales y que fueron gestores de hospitales, increíblemente. Qué fantástico. Sí, sí, sí. Y son los primeros, ¿no? O sea, nunca había habido un diputado nacional que fuera enfermero o enfermera. Sí, yo creo que también los enfermeros a veces tienen miedo, tenemos miedo de la parte política, pero creo que la parte política forma parte de la cotidianidad. Entonces creo que tenemos que formar parte de estas cuestiones y estar más activos en la parte política para poder estar en los lugares de gestión y de toma de decisiones. Sí, sí, sin dudas. También de acuerdo a la vocación de cada uno, ¿no? Hay que tener vocación también para la tarea política, ¿no? No sé, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? Ah, Sandra. Estás muteada, Sandra. Un comentario respecto de la ley por la que estamos luchando por la reglamentación. Y bueno, ya teniendo estos antecedentes de Melincué con los colegas que son profesionales licenciadas, directoras de centro, con las vicedirectores que tenemos en la actualidad, eso es indiscutible que tenemos que estar en la carrera profesional, en el ámbito público. Eso creo que es un fundamento importante, de peso.
Sí, yo creo que está llevando adelante las gestiones del reconocimiento, por lo menos el colegio del sur de la provincia de Santa Fe, justamente ante la gobernación, y también en relación, digamos, a la municipalidad de Rosario, también se está tratando de gestionar por lo menos el reconocimiento económico, ¿no? Que un poco lo mencionaba también Juan Pablo en sus aportes. Felicia. Bueno, buen día y la verdad que agradecer, porque yo pienso que el aprendizaje no solamente se da participando, sino también observando y aprendiendo. Me encantó, fue un tema muy interesante para mí, porque hay cosas que me hicieron así, como un tiqui, tiqui, tiqui en la cabeza. Cuando Juan Pablo dijo, yo todos los días iba a los servicios, miraba y observaba. Son cosas que veo que se están perdiendo. Hay muchas cosas que en el camino van quedando. Si bien es cierto que cuando uno hace gestión, uno tiene que tener un amplio conocimiento, no solamente de lo que se hace, sino también de lo que no se hace. Eso nos permite crecer, conocer, poder planificar y gestionar. También me hizo mucho ruido sobre la salud mental, porque si bien es cierto que una persona que está haciendo gestión no solamente está trabajando con papeles, está trabajando con personas, con seres humanos, con pacientes, con enfermeros, que tienen una salud mental muchas veces mucho más expuesta y que no tenemos, o generalizando, ¿no? Muchas veces, yo soy asistencial y tengo la oportunidad de escuchar muchas veces a compañeras, cómo se sienten, qué pasa con enfermería. Y aunque suene redundante, me hizo clic el tema de la salud mental, porque si bien nosotros somos cuidadores, somos gestores, hacemos muchas cosas, muchas veces nosotros no tenemos quien nos cuide. Desde la parte, si bien cuando yo le escucho a Sandra, hay muchas cosas que me parecen muy positivas. Yo veo que ella es una persona que siempre está ahí. Y ella, me encantó también la parte cuando dicen, desde la otra parte. Pero considero que enfermería es una suma de todas las partes, ¿no? Que vamos aprendiendo, yo voy aprendiendo de lo que hacen los mandos medios y me doy cuenta que a veces esos mandos medios no tienen el alcance hacia arriba. Y cuando hablan de soledad, debe ser duro, me imagino, que no solamente estás cuidando a una institución. Dentro de esa institución hay personas que están bajo un mando y esas personas a su vez cuidan personas. Entonces me hizo mucho ruido, si yo como gestión tengo que conocer todo eso, es un trabajo arduo, es cansador y si no voy acompañado, debe ser mucho más difícil esa soledad. Y agradezco estas cosas porque me pareció muy interesante cómo salió desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Que me pareció enriquecedor, ¿por qué? Porque lo vi que comenzó de una manera y cómo fue cambiando. En realidad, la mayoría de los trabajos que uno observa son más cuantitativos, porque es muy difícil lo cualitativo para mí, ¿no? La verdad que me cuesta mucho, pero la verdad que muchas gracias, quedo muy agradecida con Juan Pablo, con las compañeras, porque uno aprende. Es un aprendizaje continuo. Y la verdad que felicito en lo que están haciendo, porque en este extracurricular es como que estoy aprendiendo más de lo que aprendí en muchas cosas que uno va haciendo en la cotidianidad, pero no te das cuenta de lo que estás haciendo. Así que bueno, era para eso, para agradecer y gracias a todos, no solamente a las profesoras, a Juan Pablo, sino a todas mis compañeras. Era para eso, nada más. Daniela, ¿estás ahí?
Sí, apagué la cámara porque si no, no se corta mucho. Comentarles que acá en la provincia de Santa Fe los cargos directivos son asignados por decretos y cobran la función aparte, que eso también fue un avance que se implementó hace poco. Antes eran más bien puestos a dedo, a dedocracia, pero ahora están asignados por decretos y cobran un remunerativo. Así que comenta Hernán, me llama la atención que la mayoría no quería repetir la experiencia. Eso, mira, también a mí un poco me llamó la atención. Metodológicamente yo lo que hice fue primero preguntarles cómo valoraban la experiencia. Y ahí todos me respondieron, la mayoría todos me respondieron con algún matiz de que valoraban positivamente la experiencia. Algunos como muy buenos, se ponían notas. Entonces, atrás de eso hacía como una contrapregunta, pero ¿volverías a hacer la experiencia? Y allí es donde salía de que el N es chiquito, ¿no? Pero 6 dijeron que no volverían a hacer la experiencia y 4 que sí. Y los que dijeron que no volverían a hacer la experiencia, no la volverían a hacer por el sufrimiento, por el impacto en la subjetividad. Eso es lo que pega más. Y tal vez que contestando un poquito también a lo que decía Felicia, yo creo que, y copiándole a Campos, que deben conocer su librito de gestión en salud, eh, eso es un desafío a no trabajar solo, ¿no? A trabajar eh, en equipos de gestión, donde, bueno, nos podamos sostener, ¿no? Porque si no es muy difícil. También ahí creo que venimos heredando la idea clásica de un gestor omnipotente en la cumbre de la pirámide que piensa y que no hace. Y, y no, yo creo que se debe sin duda ir a a equipos de gestión porque enriquece muchísimo la gestión cuando uno analiza un problema, poder compartirlo con otros. Y acá vuelvo a insistirles, no solo el análisis racional del problema, sino muchas veces un problema que es un tema relacional. Y lo relacional se descubre con los otros, conversando, intercambiando con los otros, y es de esta forma que se pueden construir estrategias para superarlo, ¿no? El instrumento de entrevista tomé como modelo una guía de entrevista que tiene el libro Gobernantes y Gestores, que lo pueden descargar de la página del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA, está en descarga gratuita, pero las adapté. Eran muchísimas preguntas, disminuí el número de preguntas, agregué algunas propias, y a medida que avancé en las entrevistas, también hice modificaciones en la guía de preguntas, sobre todo achicando la cantidad de preguntas, porque eran muchísimas y bueno, se me iba mucho como de foco. Eso también es la flexibilidad que tiene la metodología cualitativa, ¿no? ¿Verdad? O sea, la encuesta uno diseña la encuesta y se aplica tal cual a toda la muestra. En el caso de lo cualitativo, está esa libertad que para mí es muy importante porque permite ir descubriendo a partir de los relatos realmente cómo sucedió, comprender, ir creando categorías analíticas que de repente uno a priori no había pensado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no te veo, Juan Carlos, pero queremos
agradecerte profundamente el hecho de que nos hayas podido compartir. Acá Rosa pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó el relevamiento? El relevamiento de datos de las entrevistas me llevaron aproximadamente un año. Podría haberse realizado en tiempos menores, pero bueno, acá en Uruguay como en Argentina en general, no nos dedicamos cuando estamos haciendo un doctorado solo al doctorado, ¿no? Continuamos trabajando. Entonces eso como que alarga los tiempos, ¿no? Y después la etapa de análisis también, yo creo que le dediqué más o menos un año, aunque es importante también decir que el análisis en la metodología cualitativa arranca, yo les diría, en el momento mismo que uno está haciendo la entrevista, en el momento posterior donde se anotan las primeras impresiones en el cuaderno de campo, en la transcripción, que es todo un tema y lleva mucho tiempo. Continuamente uno se va como empapando y, eh, y ya está comenzando el análisis allí, ¿no? Por eso también me parece muy importante como el tiempo. Creo que no tendría sentido hacer una entrevista atrás de otra en el correr de una semana o de 15 días, sino que necesita como el tiempo de decantación, de pensar, y eso enriquece la entrevista siguiente. Y para mí eso fue muy importante. ¿Alguna pregunta más? A ver, hay un montón en la sala. Perdón, yo estaba escribiendo un mensaje, pero lo hago por acá. La verdad que uno, haciendo referencia a lo que decían las chicas, siempre es como que nos fuimos más por lo cuantitativo. Incluso mi proyecto, digamos, de la licenciatura fue para ese lado, lo cuantitativo, que es lo que nosotros tenemos más en cuenta. Escuchándolo está buenísimo abrir esto de lo cualitativo, y es difícil, estaba pensando con todo lo que fuimos hablando a través de la clase, no pensar en lo cualitativo cuando es gestión, porque por ahí si vamos a tomar que dice que es conducir voluntades, ¿no? Entonces por ahí es como que esto me ayudó un montón como a abrir un poco más, ampliar los horizontes y perderle un poco el miedo, sinceramente, a esto cualitativo. No era una pregunta, era un aporte, digamos. Bueno, No le tengan miedo a lo cualitativo, que vale la pena. vamos a estar acompañándolos, así de que Gracias, Juan Pablo, la verdad que no, perdón, nos ayudaste, particularmente a mí, como que esto me ayudó mucho a abrir eso, digamos, a perder ese miedo, a ver un ejemplo de lo que es hacer un trabajo sobre lo cualitativo, sobre gestión, y está buenísimo. La verdad que gracias. Yo coincido totalmente con la compañera. Es como que a veces tenemos miedo de lo cualitativo y nos enfocamos más a lo cuantitativo, al análisis, a las tablas, a los gráficos. Es como que tal vez nos puede llegar a costar un poquito más analizarlo desde esa perspectiva, pero acá el doctor claramente nos demostró que se puede. bueno, Juan Pablo, ahora sí, te damos las gracias. Fue muy enriquecedor la mirada
y están, por lo que veo, la mayoría, creo que lo ha sabido captar, más de lo que están, los que han emitido palabras positivas para volverlo a repetir a otras cortes. Te doy las gracias, no te veo, pero te doy las gracias, y bueno, nos seguiremos viendo en otra oportunidad. No muy lejana, espero que Bueno, no muy lejana. Sí, Rosa. Hola, sí, le quería consultar si tenía algún consejo para darnos a nosotros que estamos en esta etapa y estamos viendo cómo hacer una investigación, cómo elegir un director, si nos puede dar alguna ayudita para guiarnos en este proceso. bien. Yo creo que hay una cosa que siempre se dice que yo creo que es importante, que es elegir un tema que nos apasione, ¿no? Que realmente tengamos curiosidad, que queramos saber. Yo creo que eso es fundamental. Este, y creo que la elección del director o tutor también es importante, ¿no? O sea, es alguien que nos va a acompañar en el proceso, y con el cual tenemos que tener sintonía también. Este, Enfermería, todavía estamos eh, faltos de desarrollo de investigación, ¿no? O sea, en nuestro país se hace investigación, pero poco todavía. Creo que es un debe como profesión que todavía tenemos. En otros países entiendo que se hace mucho más. Este, entonces, no sé, animarlas la experiencia de la investigación a nivel de maestría es de las primeras investigaciones que uno hace en una carrera formativa. Este, y es un desafío lindo. Yo la disfruté tanto la de maestría como la de doctorado, aunque también, bueno, se pasan momentos de zozobra, de que parece que nunca se va a poder. Pero sí, sí se puede. Y, y, y sobre todo, bueno, también uno crece de forma personal, pero también estamos haciendo contribuciones a posicionar en los conceptos que manejamos hoy a la enfermería en el campo de otra forma cuando hacemos investigación. Y agradecerte, Olinda, por el espacio, por la oportunidad de poder intercambiar, de poder compartir este trabajo, que creo que el mayor sentido que puede llegar a tener es esto, de que se pueda compartir y de que pueda contribuir a que nuestra profesión, bueno, sea capaz de moverse en el campo porque se lo merece. Este, y, y eso, y de última, contribuir a mejorar la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Carlos. Juan, ¿qué tal? Yo te quería consultar, ¿cuál fue tu mayor traba o mayor dificultad en los primeros trabajos de investigación que hiciste? Mira, en la tesis de maestría ya ahí hice una investigación cualitativa. Me moví de lo cuantitativo, que era lo que venía, a lo cualitativo. Y ahí sí, para mí fue un mundo bastante desconocido, este, eh, que me exigió estudiar bastante, este, apoyarme también en los tutores. Este, mm, pero no me animo a decirte, no sé decirte cuál fue mi mayor dificultad, me preguntaste, ¿no? Sí, en este caso, ya que mencionás que pasaste de lo cuantitativo a lo Sí, cualitativo, sí.
En esa migración, ¿cuál fue la mayor diferencia que notaste a la hora de realizar el trabajo? Y es totalmente diferente, ¿no? O sea, fue como ir aprendiendo otra forma. Tal vez que lo más difícil fue desestructurar mi cabeza cuantitativa para comprender que lo cualitativo era totalmente diferente y era tan válido como lo cuantitativo. Yo creo que esa fue la dificultad mayor. Pero una vez que comprendí eso, me di cuenta que desde la técnica cualitativa podía llegar a datos, a formas de comprensión que por el lado cuantitativo nunca iba a llegar, ¿no? Yo creo que fue eso. Eh, Después que lo descubrí, eh, ya te digo, sigo valorando lo cuantitativo, pero de alguna forma me enamoré de la metodología cualitativa. Este, Me ha parecido muy interesante. Y los resultados que yo mostré acá, yo creo que si hubiese aplicado una encuesta no no hubiese logrado llegar a estas conclusiones. Bueno, si hay alguien más, lo insto a hacerlo a las preguntas ahora, porque ya después no vamos a tener otro encuentro con el doctor, a no ser que lo pidan ustedes. Así es que, Bueno, como jurado a lo mejor. oh, ya está como jurado, ¿eh? Bueno, digo, porque ¿Ya? Juan, en esta gran concurrencia de maestrandos hay de distintas cortes y están en distintas etapas. Entonces, hay algunos de los estudiantes que todavía recién el año que viene empiezan las metodológicas, y hay otros que ya están presentando sus proyectos, que ya finalizaron, y bueno, sí, sabemos que estás convocado como jurado, y bueno, y esperemos seguir contándote. Un gusto trabajar Que es tan difícil conseguir, que es tan difícil conseguir. un gusto compartir el espacio con ustedes y bueno, y ojalá que sigamos compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos, Carlos. Estamos a un WhatsApp de distancia, así de que les quiero agradecer a todos. Sábado a la mañana, yo sé que muchos están trabajando y están escuchando, así de que les quiero agradecer a todos por esta motivación recibida. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. Bueno, chau, chau. Juan Un gusto. Pablo, un gran abrazo. Un gran Abrazo abrazo. grande para todos.